Agradecemos a los organizadores del 21 ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México por reorganizar este tipo de eventos que promueven el intercambio académico. En esta ocasión les presentamos el maestro Jorge Óscar Ruqueta Alvarado y yo, la doctora Edith Ariza Gómez, profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, un estudio sobre la percepción del estudiante frente a las acciones realizadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, un análisis estadístico. El aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de ciencias sociales ha sido históricamente problemático, debido a factores cognitivos, afectivos y socioculturales. Entre estos, las percepciones, actitudes y creencias del estudiante juegan un papel central en la construcción del conocimiento matemático. Un elemento que está presente en el aula son las acciones que realizan los estudiantes y que se relaciona directamente con la manera en que los actores del proceso formativo, docentes y estudiantes, interpretan las características, roles y expectativas que deben cumplir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas percepciones influyen en la motivación, el clima del aula y el rendimiento académico. Los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran relacionados con las concepciones que estudiantes y docentes poseen acerca de los roles que cada uno debería desempeñar en el aula. Sin embargo, diversas investigaciones han señalado que frecuentemente existe una brecha entre las percepciones y las prácticas reales desarrolladas durante el proceso educativo. Desde la psicología social, Fiske y Taylor en el 2013 señalan que la percepción se entiende como un proceso cognitivo mediante el cual los individuos organizan e interpretan la información proveniente del entorno. En educación, estas interpretaciones generan representaciones sobre las que significa ser un buen estudiante y un buen docente, las cuales orientan las conductas y las interacciones en el aula. Características del estudiante en las teorías del aprendizaje. Las teorías educativas también han descrito las características del estudiante que favorecen el aprendizaje. En la teoría piagetiana, el estudiante es un sujeto activo que experimenta, cuestiona y reorganiza sus esquemas cognitivos mediante la interacción con el entorno. Para Vygotsky, el estudiante aprende en interacción con otros. Por ello, el estudiante participa en actividades colaborativas, dialoga y construye conocimiento socialmente. Zimmerman plantea que los estudiantes con mejor desempeño académico son aquellos que desarrollan autorregulación del aprendizaje, lo cual implica planificación, monitoreo cognitivo y evaluación de estrategias. El estudiante desde esta perspectiva es autónomo, reflexivo y estratégico. Relación entre percepciones educativas y desempeño académico. Las percepciones sobre el docente y el estudiante influyen en el rendimiento académico por diversas razones. Las expectativas docentes que al respecto Rosenthal y Jacobson en 1968 demostraron que las expectativas del docente pueden afectar el desarrollo de los estudiantes cuando el docente percibe a un estudiante como competente, tiende a brindarle más oportunidades de aprendizaje. Otro elemento es el clima en el aula. El clima pedagógico generado por el docente influye en la motivación y participación de los estudiantes. Un ambiente basado en apoyo, diálogo y confianza favorece mejores resultados académicos, según Fraser en el 2012.
Finalmente, se contempla la motivación académica, que según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan en el 2000, señalan que el aprendizaje mejora cuando se satisfacen tres necesidades psicológicas: la autonomía, la competencia y la relación social. Cuando los estudiantes perciben al docente como facilitador y apoyo, aumenta su compromiso académico. Sobre la metodología, el presente estudio analiza las percepciones del estudiante contrastándolas con las acciones realizadas y el desempeño logrado durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de la investigación consiste precisamente en identificar el grado de correspondencia entre percepciones y el desempeño observado en el aula mediante una investigación que aplica la estadística para analizar la información. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo correlacional. Se aplicó un cuestionario de 20 ítems tipo Likert a estudiantes universitarios de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, organizado en dos dimensiones: las acciones reales en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desempeño académico logrado. Se realizaron preguntas sobre las acciones realizadas para aprender y el desempeño logrado en la comprensión, análisis, síntesis y solución de problemas. Para el análisis de los datos se emplearon estadísticos descriptivos y pruebas de correlación de Spearman para determinar el nivel de correlación entre práctica y el desempeño logrado. Sobre los resultados, observamos que el proceso de comprensión en la primera tabla muestra que el 92.9% de los estudiantes que indican que están totalmente de acuerdo en colaborar con sus compañeros en un trabajo en equipo, señalan que también están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que esta actividad ayuda a la comprensión de los contenidos. El coeficiente de correlación de Spearman entre las dos preguntas es medio, con un valor de 0.433. En la segunda tabla se muestra que el 54.8% de los estudiantes que indican que están totalmente de acuerdo en que realizan una reflexión sobre los errores cometidos, indican que también están de acuerdo en que ayuda a su comprensión, y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.380. Sobre el proceso de análisis, se observa que para potenciar el proceso de análisis en la primera tabla, observamos que el 58.8% de los estudiantes que están totalmente de acuerdo en organizar su tiempo refieren que esta actividad les ayuda a lograr el proceso de análisis en general. El coeficiente de correlación de Spearman entre las variables es de 0.375. En la segunda tabla se encuentra que el 54.8% de los estudiantes que están totalmente de acuerdo en analizar sus errores refieren que esta actividad les ayuda también a potenciar su proceso de análisis con un coeficiente de correlación de Spearman de 0.371. Sobre la actividad de síntesis, en la primera tabla se observa que el 56.3% de los estudiantes que indican que están totalmente de acuerdo en resolver problemas concuerdan que estas acciones contribuyen a incrementar su capacidad de síntesis. El coeficiente de correlación de Spearman es de 0.416.
En la segunda tabla se muestra que el 94.2% de los estudiantes que indican que están de acuerdo y totalmente de acuerdo en comprender los conceptos, concuerdan que están de acuerdo en que estas acciones contribuyen a incrementar su capacidad de síntesis. El coeficiente de correlación de Spearman es medio, de 0.404. Sobre la solución de problemas, en la primera tabla se observa que el 54.8% de los estudiantes que están totalmente de acuerdo en que reflexionan sobre los errores cometidos, también indican que están totalmente de acuerdo en que les ayuda a resolver problemas. Y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.504. En la segunda tabla se muestra que el 58.8% de los estudiantes que están totalmente de acuerdo en comprender los conceptos también indican que están de acuerdo en que les ayuda a resolver problemas, y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.429. Como conclusiones, los resultados muestran que el estudiante se percibe como autónomo, reflexivo y capaz de construir su propio conocimiento. No obstante, el análisis estadístico muestra una diferencia significativa entre estas percepciones y las prácticas educativas reales. Mientras las percepciones se alinean con modelos constructivistas del aprendizaje, las acciones reportadas continúan mostrando rasgos de enfoques tradicionales centrados en la transmisión de contenidos. También como conclusiones, se observa que las percepciones son un predictor significativo del rendimiento matemático, especialmente en estudiantes de ciencias sociales. El aprendizaje matemático debe entenderse como un fenómeno integral, cognitivo, afectivo. Los modelos tradicionales centrados en contenidos son insuficientes. Se requieren enfoques constructivistas, metodologías activas, contextualización en problemas sociales y económicos, y la enseñanza debe reducir la ansiedad matemática, fortalecer la autoeficacia, vincular las matemáticas con la realidad social. Desde esta perspectiva epistemológica, el problema no es solo didáctico, sino ontológico y cultural. Las matemáticas son percibidas como ajenas al campo social, lo cual limita su apropiación. La correlación entre percepciones y acciones reales presentó valores moderados, lo que indica que las prácticas no siempre reflejan las concepciones pedagógicas que se consideran deseables. Esta situación puede explicarse por diversos factores institucionales, metodológicos y culturales que influyen en la práctica educativa, como la organización curricular, las condiciones del aula o las concepciones previas sobre el aprendizaje. También se observa que el análisis estadístico de las percepciones y acciones educativas permite identificar áreas de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo al diseño de estrategias que favorezcan una mayor coherencia entre los modelos educativos declarados por las instituciones y las prácticas reales en el aula universitaria. Se presentan algunas referencias para su posible consulta. Gracias por su atención. Esperamos sus comentarios o preguntas en el foro.